Buenos días a todos. Estamos a 9 de la mañana en punto. Gracias a todos, en serio, por su puntualidad. El día de hoy, como bien sabrán, pues tendremos una reunión de una junta técnica. En este caso vamos a definir lo que serían los alcances del sistema de gestión para las farmacias de la salud y el bienestar. Quisiera comenzar entonces hablando un poco acerca de que estas dos farmacias, pues, como ya sabrán, son propiedad de Jefferson. Asimismo, tenemos máximo unos 60 minutos, diría yo, para culminar aquí con los detalles y demás. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Qué otra cosa quisiera tomar en cuenta? Bueno, el objetivo que tenemos realmente es resolver los problemas operativos que ya habíamos identificado anteriormente con las entrevistas a los trabajadores. Asimismo, queremos identificar cuáles fueron estos dolores más grandes que se dieron en esta toma de alimentos, y quisiera por favor que Jefferson nos hablaras un poquito acerca de tu experiencia, y me gustaría que fueras un poquito específico. Bueno, no sé por dónde empezar. Miren, yo soy dueño de dos farmacias. En cada una están los trabajadores y el inventario lo llevamos en distintos cuadernos cuadriculados. Cada noche después de cerrar se empieza a contar todo el producto, lo que es pastillas, jarabes, cremas, etc. Y siempre falta algún producto que no fue notificado que fue vendido o algo así. La semana pasada en la farmacia de la salud un cliente pidió amoxicilina. El empleado dijo que sí había, pero resultó que la caja estaba vacía porque alguien la vendió y no la apuntó. El cliente se enojó y se fue a la farmacia del frente. Eso me pasa seguido. Entonces lo que no quiero es que eso siga ocurriendo porque puedo perder muchos clientes. Exacto. Ahí es donde está el problema. La falta de un sistema digital. No podemos seguir así, ¿ok? El mercado es muy competitivo y pues, si no entregamos rápido, pues Jefferson va a perder muchos clientes, va a perder dinero y demás, ¿verdad? La reputación también. Por lo que yo he visto negocios enteros cerrar por no tener un buen control de inventario. Entonces, te quiero preguntar ahora, ¿cuánto dirías más bien que pierdes al mes en base a eso? Pues depende de los meses. Algunos meses la gente consume más producto, digamos así, como hay meses donde a la gente le va más gripe o más enfermedades virales, otros días. Pienso que aproximadamente en todos los meses hay un 15% de ventas potenciales faltantes por excedentes. Y eso sin contar lo de los vencimientos, que son productos que se echan a perder. Hace 3 meses encontramos medicamentos vencidos desde hace 6 meses. Un cliente casi se lleva esas pastillas para la presión caducadas. Eso es un riesgo enorme porque nos puede hacer que la farmacia cierre y que los trabajadores lleguen presos por negligencia. Muy bien anotado. Entonces, riesgo alto. Si vendes un medicamento vencido, no solo es multa, sino que es una posible clausura y hasta cargos por negligencia. Entonces, esto debe de ser prioridad número 1 en nuestro sistema, no es negociable. Bueno, además del riesgo legal, hay un problema de trazabilidad. Sin historial de ventas, no sabes qué productos rotan más, cuáles son rentables, cuáles no, ni cómo planificar pedidos. Jefferson, ¿cómo decides qué pedir a los proveedores? Ahí está otro dolor de los que pasan los negocios. Y los pedidos los hago yo solo, porque yo solo sé que más o menos qué se vende. Si salgo de viaje no hay pedidos y las farmacias no se restablecen. Y mis empleados no tienen acceso a mis cuadernos. En todas las farmacias se hacen productos clave. Y para el colmo, los proveedores exigen un tiempo de mínimo 48 horas de anticipación para revisar todos los productos que ellos tienen y que me los pueden enviar. Esto es un caos. Bueno, entonces
Solo para repasar, quisiera repasar también. O sea que necesitas que el sistema, si no estoy mal, que le pusiste, registre que cada venta en tiempo real, ¿verdad? Que actualice el inventario automáticamente y que te permita hacer pedidos basados en los umbrales mínimos. Te avisaré antes de que que te avisen antes de que algo se venza, ¿verdad? Sí, así es. Solo que también necesito que sea un sistema fácil de usar. Muchos de mis empleados no son expertos en el uso de la tecnología. Unos de ellos apenas saben utilizar WhatsApp y cosas así. La calculadora. Ok. Bueno, ya tenemos el contexto. Ahora mi propuesta es la siguiente. Vamos a desarrollar un sistema web con 4 módulos. El de inventario, ventas, control de vencimientos y pedidos a proveedores. Mi meta es entregar todo en un plazo de 6 semanas. ¿Qué opinan ustedes? 6 semanas para 4 módulos, eso es una locura. Solo las pruebas de integración llevan 2 semanas si se hace bien. Además necesitamos tiempo para definir criterios de adaptación. Yo rechazo definitivamente esa idea. Técnicamente 6 semanas para todo esto es inviable. Solo la arquitectura de base de datos, si queremos que sea escalable, nos llevaría mínimo una semana el diseño más o menos, y eso sin escribir una sola línea de código. Déjame ver. Según lo que veo, he estado haciendo una estimación de cuánto más o menos nos va a salir. Yo digo que el inventario nos sale más o menos 2 semanas, las ventas, unas otras 2 semanas, los vencimientos tal vez una semana y media más o menos, 1 o 2 por ahí, los pedidos otras 2 semanas tal vez, la integración y pruebas puede que hasta se tarde 3, 4 semanas, que nos da un total de 10 a 11 semanas. Y eso sin contar contratiempos con margen de 12 semanas. Es que no podemos esperar 11 semanas. No, el contrato con Jefferson dice que la entrega el máximo es en 2 meses. O sea, si nos pasamos de eso, tenemos penalizaciones, o sea, vamos a pagar penalizaciones, obviamente. No, tenemos que recortar algo, no podemos esperar tanto. Ok, por favor, Patricio, calmadito, gracias. Vamos por partes, ¿sí? Okay. Primero quisiera que en este caso identifiquemos qué sería lo mínimo, lo indispensable que Jefferson necesita, ¿okay? Para que así podamos decidir cómo operar, al menos al día de hoy, ¿no? Y luego ya irlo mejorando. Jefferson, en este caso, si solo pudiéramos resolver digamos unas 2 partes de sus problemas, ¿cuáles serían? Yo pienso que el inventario manual eso es lo que nos lleva más, nos consume más tiempo y lo que es más tardado y a veces es muy difícil de verificar. Y el hecho de que los empleados no sepan cuánto stock tienen realmente de un producto también nos perjudica, porque le pueden decir a un cliente que sí hay de ese producto y que no hay, o al revés, que le puedan decir que no hay y sí hay. Así que yo diría que es el inventario y las ventas. Lo de vencimientos podría aguantar un par de meses con una revisión manual, pero lo de pedidos también es importante porque depende de mí mismo. No sé si tal vez mejor si incluimos pedidos. Jefferson, necesito que sea firme, ¿ok? O sea, ¿qué es lo no negociable? Si sigue cambiando de decisiones o qué es lo que quiere implementar, no vamos a llegar a nada. Tal vez si Patricio dejara de presionar a Jefferson, podría ser mejor. Yo propongo de que cada uno escriba en un post-it su prioridad máxima y pues ya lo votamos. Pues realmente me parece una idea bastante buena, muy interesante realmente. Así que me gustaría que todos al menos tomaran un post-it, o si no se pudiera, al menos visualizaran mentalmente
qué es lo que ustedes desean. En este caso, tienen un minuto aproximadamente, pues, por favor necesito que lo mediten. Pues mira, de momento no tenemos ningún post-it, entonces si quieres en el grupo de WhatsApp podemos escribirlo. Yo creo que sería mucho más. Sí, ¿verdad? Para no andarlo visualizando nada más. Okay. Sí, así llevamos un registro de más o menos qué es lo que gustaría para tener en este caso. Gracias. ¿Ya estamos todos? Sí. Sí. Ok. Bueno, voy a empezar a visualizar los conceptos que ustedes serían para ver qué opina cada quien, ¿verdad? Primero puedo ver que en este caso Patricia dijo, bueno, ventas e inventario rápido. ¿Okay? Es un buen punto de hecho. Juan Luis dice, vámonos para el lado de la arquitectura a escala, también es un buen punto. Jefferson me comenta aquí que él no quiere que se venzan sus medicamentos. Okay. Yesenia define como prioridad el hecho de validar las recetas, okay, y su seguridad. En el caso de Gabriel, puedo visualizar que él pide que el sistema no se caiga en horas pico. Ok, entonces tendríamos que ver la sobrecarga. Y en mi caso yo coloqué un acuerdo de todo el equipo. Pero sería lo más importante, llegar a un acuerdo. Entonces, tomando en cuenta los puntos anteriores, Jefferson, tú hace un momento habías dicho acerca del inventario de las ventas, ¿verdad? Ahora, pues, nos colocas un poquito acerca de los vencimientos. Entonces, quisiera preguntar, ¿por qué fue ese cambio? ¿Qué fue lo que impulsó? Es que recordé que un inspector de salud vino a uno de los dos negocios la semana pasada y me preguntó por el control de caducidades. Y al no tener un control tan estricto y tan formal, me dio miedo de que nos pueda poner una sanción por todo eso. Entonces tal vez deberíamos empezar por ahí. Entiendo el miedo, pero el inspector no te va a cerrar si demuestras que estás implementando un sistema. En cambio, si no vendes porque no tienes inventario, pierdes dinero bueno. La prioridad de negocio es clara. Primero lo que genera ingresos y luego lo que evita muertes. Bueno, Patricio tiene un punto de negocio, pero Yesenia tiene un punto legal. Hay una solución intermedia, creo yo, que es que no bloqueamos la venta por vencimiento en la primera fase, pero sí generamos alertas visibles. Entonces, así Jefferson puede decidir si arriesgar o no. Pero el sistema va a avisar. Entonces, ¿qué tal? ¿Les parece? Pues es mejor que nada, porque... Pero igual, bueno, sigue siendo riesgoso, ¿va? Exijo que al menos haya un reporte semanal, porque es obligatorio, y que quede trazabilidad de quién ignoró la alerta, ¿va?
Eso es factible. Un campo alertado de vencimiento en la tabla de ventas, eso podría ser, es muy buena idea. La implementación va a salir, ¿qué? Día, diría yo, más o menos. Bueno, sí, acepto, pero entonces los pedidos a proveedores se van a tener que ir a la fase 2. No sé si estás de acuerdo con eso, Jefferson. Bueno, pero los pedidos, sí está bien. Pero creo que el diseño de la base de datos permite agregar pedidos fácilmente después, así como se observa aquí. Eso no es negociable desde mi punto de vista. Yo creo que la base de datos se diseña con escalabilidad desde el día 1, incluso si no implementamos los pedidos ahora, dejamos las tablas proveedores, órdenes compra y detalles orden creadas aunque estén vacías. Bueno, al menos podríamos decir que ya tenemos un primer acuerdo. Eso ya es un avance tremendo, la verdad. Así que vamos a detallarlo un poquito más en la discusión técnica, ¿verdad? ¿Qué? Me gustaría votar ahorita, ¿verdad? En este caso, tendríamos que puntos el MVP de fase 1, que sería el inventario. A esto le vamos a estar sumando las ventas, las alertas de vencimiento, no lo bloqueamos, ¿verdad? Una validación de recetas. Para la fase 2, estaríamos en este caso ya implementando el bloqueo de vencimiento, los pedidos, el apartado de pedidos también. Y entonces, Juan Luis. Bueno, me gustaría que vieran la pantalla, en este caso de la laptop y de la tablet. Aquí tengo una propuesta de arquitectura hexagonal, entonces separamos el dominio de negocio de la infraestructura. Esto nos va a permitir cambiar de base de datos o agregar módulos sin romper lo existente. Para el MVP usaremos de frontend React con TypeScript, una interfaz sencilla, responsive, accesible desde cualquier navegador. Desde el backend estaríamos usando Node.js con Express o bien .NET Core, depende de la experiencia del equipo que tengamos. En este caso no sé con qué tengas más experiencia tú, Gabriel. Pues sí, ya está bien con todo eso. Ok, entonces en la parte de base de datos sería PostgreSQL con tablas productos, lotes, ventas, detalle de ventas, usuarios, roles, recetas para controlados. Además dejamos creadas proveedores y órdenes de compra sin uso, como habíamos acordado. Entonces yo propongo que la autenticación se haga con JWT, con refresh token, en lugar de cosas como Clerk, que son mucho más avanzadas, mucho más complicadas. En este caso estamos hablando de un sistema para una farmacia y Jeffer no es que tenga un negocio demasiado grande. En caso de que queramos expandir el negocio en un futuro, ya podemos implementar sistemas más avanzados como lo viene siendo Clerk, pero de momento yo diría que con JWT estamos bastante bien. Espérate, Juan. Es que mira, pues estaba viendo, estaba revisando bien y ¿no crees que esto saldría mejor con el Node.js? ¿No sería más rápido de desarrollar? El equipo que tengo conoce más de JavaScript. Si usamos .NET, pues tendríamos que capacitarnos una semana. Bueno, sí, yo creo que Node.js sí se compromete, si se comprometen a usar TypeScript es una opción más que todo viable. La ventaja que tendríamos con usar .NET es que es un lenguaje, como sabrás, de mucho más bajo nivel, entonces tenemos una ventaja ahí de milisegundos por cada cosa que hagamos. Pero acepto Node.js si se comprometen a usar TypeScript y aplicar los principios SOLID, que es la base de toda programación. Y obviamente no quiero código espagueti, ¿no? Gracias. Además, yo necesito que desde el principio haya pruebas por lo menos de un 80% de cobertura. Entonces, porque si no, no voy a pasar calidad. Bueno, las pruebas unitarias están bien, pero no podemos solucionarnos con el 80% en la primera semana. Empecemos con un 60% y luego subimos. Bueno, entonces tal vez un 70%, pues, porque hasta inclusive el 70% sería mínimo. Y
y pruebas de integración para el flujo de venta con receta, pues eso no es un negocio. Bueno, miren, pues con 70% de cobertura agregamos 2 días por sprints. Acepto, pero entonces el frontend será más básico, solo formularios sin animaciones, nada más, solo eso. Pues no entiendo de lo que están hablando, ni que es de la cobertura, pero quiero que el sistema sea rápido. ¿Cuánto tarda en cargar una venta? Mira, haciendo una aproximación más o menos de 2 segundos, la base de datos estará indexada, pero si Jefferson tiene mala conexión de internet, podemos caer en unos 5 o 6 segundos por ahí. Pues el internet que se tiene en mi casa y en los negocios es irregular, a veces se cae. Bueno, entonces podríamos implementar un service worker que permita operaciones offline básicas como registrar ventas en local storage y sincronizar cuando vuelva a internet. Eso agregaría, eso sí, una semana extra al requerimiento. ¿Una semana más? No, Jefferson, no se puede. ¿Qué prefieres? ¿Un sistema en 8 semanas con posibilidad de que falle sin internet? ¿O en 9 semanas como offline? Pues sería mejor que funcione siempre, aunque tarde más. Pero tampoco quiero esperar las 9 semanas que ustedes dicen. Ok, vamos a votar. En este caso, ¿quién preferiría priorizar la funcionalidad offline? Que levante su mano. Ok. Bueno, Bueno, espérame, es que yo tengo, si queremos que el sistema sea usable en zonas con mala señal offline, es necesario. Yo voto que sí, podría ser. 3 contra 1. Más el voto de Gabriel. Bueno, está bien. 9 semanas. Pero con un plan de entregas parciales cada 2 semanas, eso sí. Y quiero ver el módulo de inventario funcionando en la semana 4. ¿Ya? Pues eso es razonable, ¿va? Así podemos probarlo, bueno, puedo probarlo de forma incremental. Entonces, la arquitectura final incluiría sincronización offline con IndexDB, API REST con endpoints versionados, base de datos con tablas para todos los módulos futuros y autenticación con roles. ¿Alguna otra objeción técnica? Pues, mira, pues, si por ejemplo, la validación de recetas, te digo. ¿Cómo sabemos que la receta es válida? O sea, no sé, se me ocurre que suban una foto, un número de folio, integración con algún sistema de salud, por ejemplo el IX. En mi país no hay una integración total. Solo necesito que el empleado ingrese el número de receta y el nombre del médico referente que autorizó esa receta y la cédula. Y que el sistema no deje vender si falta alguno de estos campos. Eso es suficiente para la ley. Pero debe de haber un historial de recetas por cada venta, porque por si viene una auditoría, sí tenemos todo controlado, ¿verdad? Sí, entonces agregamos la tabla de recetas en este caso. Los campos serían el ID, que sería el número de receta, médico, que sería pues el que va a dar la receta, la cédula del médico también sería un campo importante en este caso, la fecha de expedición, que sería la fecha en la que se realiza esto, y la fecha de venta. Y la validación solo es que los campos no estén vacíos en este caso, porque no tenemos ninguna manera de validar la cédula del médico a menos que nos conectemos a una API externa, que en este caso no creo que haya algo de ese estilo. Entonces estaría sobre eso. Ok, sí, me parece. Eso está hecho, dejémoslo por ahí. Ahora pasamos al siguiente tema. ¿Cómo manejamos la interfaz? Jefferson, ¿preferirías algo moderno, algo simple? ¿Qué nos puedes decir? Yo quiero que la interfaz sea lo más simple posible. Que mis empleados solo vean la lista de productos y un botón que diga vender. Un campo para buscar por nombre cada producto. Y
y que el inventario se actualice cada vez de que se realiza un cambio. Nada de gráficas ni nada de eso. A ver, eso lo podemos hacer con una tabla HTML para que quede listo. La búsqueda en tiempo real con The Bounce podría ser, no sé qué les parezca. Y un modal para la venta. Una puede que salga en una semana el problema. Pero hay que asegurarse que los campos de recetas solo le aparezcan a los medicamentos que son de control, ¿verdad? Porque si no se van a confundir los trabajadores. Sí, tienes razón, tienes mucha razón. Un campo requiere receta en la tabla de productos. Entonces, si es true, se muestra el formulario adicional para que ya puedan manejar todo ese tipo. Ok, ya llevamos un buen tiempo, tenemos que pasar a una negociación de tiempos y trade-off. Me parece genial, de hecho, pasemos directamente a la sección de negociación. Pues aquí vamos a estar, en este caso, definiendo fechas concretas, ¿verdad? Obviamente respondiendo a ciertos riesgos y con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, comenzamos, ¿verdad? Primero, tendríamos que una tabla con 4 sprints de 2 semanas cada uno, propongo, ¿verdad? Más otro sprint final de una semana para que nosotros podamos realizar pruebas y ajustes, ¿verdad? Así que en total serían 5 sprints los que propongo. El sprint 0 debería ser el de diseño. El sprint 1 sería el inventario base. Okay. El 2 tendría que corresponder al módulo de ventas. El número 3 va a ser de, en este caso, las recetas y también las alertas de vencimiento, ¿verdad? El número 4 va a tener, en este caso, lo del offline y las pruebas que les había mencionado. Entonces, más los 5 que ya teníamos, serían 10 semanas, ¿verdad? Okay. Pero Patricia dijo que quería 9, ¿verdad? No puedo dar 10 semanas. El contrato dice 9. Algo se tiene que mover sí o sí. Podríamos reducir la cobertura de pruebas offline. Por ejemplo, solo permitir ventas offline. O sea, pero no consultas de inventario. A ver, pero mira, pues lo que pasa es que si hacemos eso, si solo permitimos ventas online, la complejidad baja un 40%, lo que podríamos hacer en 4 días en lugar de una semana. Eso recorta los 3 días que extra. Pero si no hay consulta de inventarios online, entonces el empleado podría vender algo que ya no existe porque no lo veo en el stock actualizado. Entonces, eso es un riesgo de sobreventa. En este caso, yo creo que podríamos cachear el inventario localmente con una marca de tiempo. Si el dispositivo estuvo sin internet por más de una hora, digamos, se bloquean las ventas hasta sincronizar. Es un compromiso. Pero no quiero que se bloqueen las ventas sin internet. Mis empleados podrían perder ventas. Mejor que avisen, pero que los empleados les dé tiempo de dejar de vender en ese transcurso. Bueno, entonces aceptas el riesgo de sobreventa porque eso puede pasar. Sí, prefiero vender más y luego ajustarlo en el inventario a no vender, ya que ya tenemos experiencia ajustando todos estos cuadros. Bueno, está bien, pero quiero que el sistema genere un reporte automático posible de sobreventa basado en el tiempo que no tenga internet, porque así Jefferson puede investigar. Déjame pensar. Si es posible, yo creo que sí es posible. Entonces, un hub nocturno que compare las ventas offline con el inventario real y marque discrepancias. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? Ok, sí. Entonces 9 semanas es posible. Ahora,
¿Quién hace qué? Juan Luis, tú lideras la arquitectura y la base de datos, ¿sí? Okay. Gabriel, tú el frontend y la lógica de Logman. Yesenia, pruebas continuas. Yo la gestión de los stakeholders. Andrés, la facilitación. Y bueno, Jefferson, la validación cada martes y jueves, ¿está bien? Está bien. Pero que no haya más de 30 minutos, por favor. De hecho, serían, ¿qué te digo? Unos 30 minutos así, puntuales, no más no menos, ¿verdad? Y pues como ya dejamos concluido esta partecita del tema, me gustaría pasar a los trade-off. En este caso, que se ha aceptado y que no, ¿verdad? El primero, para hacerles como un resumen, el primer trade-off serían las alertas de vencimiento. Como ya recordarán, se van a colocar las alertas de vencimiento en lugar de bloquear. A favor en este caso del tiempo de desarrollo para poder reducirlo. ¿Qué más? En contra creo que estaría el riesgo residual legal. Para la mitigación sería un reporte semanal obligatorio, ¿verdad? Siguiente trade-off sería la sincronización online, que ya propuesto Juan Luis. Esto va a ser solo para ventas, no para tener un inventario completo, ¿verdad? A favor tendríamos en este caso un desarrollo un poquito más rápido, ¿verdad? Bueno, pues ya habíamos mencionado las primeras semanas. En contra podría ser una posible sobreventa, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para la mitigación, en este caso lo que vamos a hacer es un reporte de discrepancia, que ya se le planteado. Y para nuestro trade-off número 3, en este caso, abarca el tema del 70% de cobertura. En este caso de prueba, en lugar del 80% que se había planteado originalmente. A favor tendríamos el hecho de que ahorraríamos 2 días, entonces ya es bastante, ¿verdad? En contra podríamos encontrar que tendríamos más bugs potenciales, entonces es de tomar muy en cuenta. Y para la mitigación creo que serían las pruebas de regresión manuales para cada screen. Habiendo dicho esto, ¿alguien quisiera agregar algo más? Yo. Okay. El trade-off de pruebas, pues ni modo, toca, pero que el último sprint de la semana 9 sea solo de pruebas de seguridad, nada de desarrollo, no. Sí, está bien, estoy de acuerdo. El sprint 9 será de Harden. Deme un segundo, es que estaba hablando con mi equipo y me está comentando que entonces me estaban diciendo que el código más o menos termina en la semana 8, en la semana 9 solo bug y fix, ya todo, ya para que quede todo. Pero necesito que Yesenia tenga los casos de prueba listos para la semana 6, es lo que me dijo. Lo voy a tener, ya tengo un borrador con 30 casos. Bueno, me parece. Bueno, pero ¿y la documentación? ¿Quién escribe la guía de usuario para los empleados? No, escribo uno antes. Pero bien, puedes hacer un video tutorial de 5 minutos. A ver, si tengo tiempo en la agenda, déjame ver, pero puedo grabar la pantalla mientras explico. Eso sí lo puedo hacer, pero eso es mediodía también, que se agrega al tiempo, también lo tienen que tener en cuenta. Lo puedo hacer en la semana 8, si les parece. Ok, sí, aprobado. Manuel lo va a anotar. Bien. Listo. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen como siempre.
ya tenemos los recuerdos sólidos, la verdad yo los veo bastante sólidos. Así que por favor me gustaría pasar a la parte de la resolución final para poder formalizar, ¿verdad? Así que por favor quisiera que visualizaran sus pantallas. En este caso, como podrán observar, están los acuerdos finales de la Junta. ¿Cuáles serían, verdad? El primero es el alcance del MVP. Esta sería la fase 1. Como ya se llegó a un acuerdo, antes eran 8 semanas, pero por las demás implementaciones lo dejamos en 9. Se tendrá un módulo de inventario completo con altas, bajas, consultas y ajustes, como pueden visualizar. Vamos a tener un módulo de ventas. En este caso va a tener ticket imprimible. También hay que tener validación obligatoria de recetas para medicamentos controlados, porque era una de las preocupaciones de Jefferson. Como recordarán, los campos serían número, médico y cédula. Va a hacer validaciones y si alguno de estos no cumple con lo requerido, pues no se vende el medicamento. ¿Qué más? Va a tener alertas de vencimiento, no de bloqueo, es muy importante recordarlo. Entonces, esto va a estar conformado por un reporte semanal. ¿Qué más? La sincronización offline. Esto va a estar solamente limitado a las ventas, sin consulta de inventario y sin internet, ¿verdad? Otro punto importante, como podrán ver acá, es la autenticación con roles. Se van a tener roles de administrador, de vendedor y de auditor. También el internet, en este caso va a ser muy importante y indispensable para poder visualizar la interfaz web responsive. Esta va a ser accesible mediante el navegador, así que no vamos a necesitar una instalación local, ¿verdad? Ahora bien, ya cuando ya se haya terminado todo esto, pasaríamos a la fase 2. Este sería el post MVP. La fecha realmente está por definir, ¿verdad? Lo importante es que es la fase 1, pero igual vamos a detallar esta fase 2. Tendría el bloqueo de venta por vencimiento. Ahora ya es bloqueo, ya no se puede deshabilitarlo ya. El módulo en este caso de pérdidas a los proveedores con historiales, por favor. En este caso también una sincronización offline completa, ¿verdad? Arquitectura técnica aprobada. Este es otro punto importante. Tendríamos el lado del frontend. Se va a estar utilizando React y a petición de Gabriel y su equipo, TypeScript, ¿verdad? Para el backend, lo mismo. Vamos a estar utilizando Node.js, más en este caso Express, con TypeScript y Solid, por favor. Para el caso de la base de datos, pues, como podrán observar, van a estar utilizando PostgreSQL con tablas preparadas para los proveedores y para las pérdidas también el Service Worker para offline parcial. Otro punto sería hablar un poco acerca del plan de entrega. Se proponen, creo que son el 1 y 2 serían el inventario más autenticación, ¿verdad? El 3 y el 4 en este caso estarían orientados a las ventas y a las recetas. El 5 y 6 van a estar orientados a las alertas de vencimiento y a los planes parciales. El número 7 y 8 en este caso haría referencia a la integración y a las pruebas continuas que se van a estar realizando. Y por último 9, que sería el de hardening, las pruebas de estrés para el sistema.
Disculpame, mira, después de esto me lo puedes mandar porque se lo tengo que pasar al equipo para que estén bien enterados de cuánto tiempo tenemos. Ah, sí, sí. Agradecería mucho. Genial. Gracias. Les estaré enviando todo este documento, todos los requerimientos otra vez, por si se necesitara pasar algo, ¿verdad? No, gracias. Y por último, serían los compromisos individuales. Patricio, entonces, no debes de cambiar tus requisitos durante los sprints, porque ya los definimos acá. Tienes que aprobar cambios solo en la reunión del cierre del sprint, ¿verdad? A ti, Juan Luis, en este caso debes de entregar la documentación de la arquitectura en sprint 0, ¿verdad? También tienes que revisar los pull requests en un lapso de unas 24 horas aproximadamente, para que todo salga con normalidad y con un buen flujo. En el caso de usted, Jefferson, usted debe de asistir a las validaciones, ¿verdad? ¿Le parece bien si le dejamos los martes y jueves de 9:30 a 10, respetando el lapso de los 30 minutos, ¿verdad? Y por favor, en este caso, vamos a estar respondiendo sus dudas en un lapso de menos de 24 horas, para que sea rápido, ¿verdad? En el caso de Yesenia, tendría que entregar el plan de pruebas en el sprint 1, ejecutar las pruebas cada viernes y reportar los bugs con prioridad, ¿verdad? Para Gabriel, en este caso, sería estimar las tareas como necesidad más que todo, ¿verdad? Avisar con al menos unos 3 días de anticipación. Así que en este caso no había mucho riesgo de retrasos, ¿verdad? Y en mi caso, pues yo estaré siempre facilitándoles los links de 15 minutos aproximadamente. Voy a estar mediando los conflictos que puedan suceder, ¿no? Las diferentes ideas que todos tenemos. Y después de todas las reuniones, así como esta, pues voy a estar actualizando el acta para que llevemos un registro. Ok, está bien. Me comprometo a no presionar agresivamente, pero sí de recordarles las fechas. ¿Estamos bien ahí? ¿Están de acuerdo? ¿No tienen problema? Sí, estamos, creo yo. Yo me comprometo a no pasarme con la arquitectura, no hacer cosas de más. Voy a tratar de mantener las cosas simples, pero también tratar de hacer las cosas escalables por si en algún futuro Jefferson quiere expandir lo que viene siendo sus sucursales. Y yo no solo voy a señalar errores, sino que también voy a proponer soluciones y espero, si veo un riesgo, lo voy a mencionar con seguridad, no voy a plantar. Bueno, pues miren, pues si me dan los requisitos claros, yo se los cumplo, con todo gusto. Yo veo con mi equipo y ahí nos ponemos de acuerdo. Si algo no es viable, también lo voy a decir desde un principio, una vez les voy a avisar para que ya no haya cambios en algún futuro. Está bien, muchas gracias por todo. Solo una cosa más. Podríamos incluir un botón de los reportes de ventas totales en cada día. Esto solo es una suma de ventas. Bueno, Gabriel, ¿cuánto sería eso aproximadamente? A ver, déjame preguntarle a mi equipo. Dame un segundo. A ver. Según lo que requerís, y ahorita están pendientes de todo esto, me dicen, tienen una consulta que si el SQL agrupada por día, mediodía, lo metemos en el sprint de 4 sin problemas. Con eso no hay problema, entonces ahí está bien. Okay, perfecto, entonces el acta se va a enviar en 1 hora aproximadamente. Creo que damos por concluida la reunión. Nos vemos el día de mañana en la daily a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos por estar aquí, por utilizar comunicación asertiva para expresar sus dudas y
me siento muy feliz de que llegamos a un acuerdo.